Hola, hola, bienvenidos. Espero que hayan tenido unas geniales vacaciones. Les deseo un gran inicio de año. Y bueno, pues vamos a retomar estos videos que espero que les estén siendo de utilidad. En videos anteriores realizamos un balance microscópico de energía térmica en estado estacionario, en donde se generaba una cierta cantidad de calor a causa del paso de una corriente eléctrica en una resistencia eléctrica de Cantor. Vamos a analizar este mismo problema, pero ahora considerando que la conductividad térmica varía en función de la temperatura, de acuerdo con esta función que ven ustedes en pantalla, donde K0 y beta son dos constantes que dependen de las propiedades del material. Las temperaturas en los extremos de esta placa se mantienen constantes en T1 y T2, como se muestra, y aquí tenemos un perfil térmico esperado o bosquejado. Entonces, pues arranquemos este 2025 con todo. Comenzamos. Como ya podemos ver en pantalla, pues tenemos nuestra tira cuyo espesor es L. Tenemos nuestro eje de coordenadas. En x igual a 0 la temperatura se mantiene en T1. En x igual a L la temperatura permanece como T2. Estas dos son constantes y la conductividad térmica varía de acuerdo con esta expresión. Obviamente lo que típicamente nos piden es obtener una expresión para el perfil térmico en el espesor de esta placa. Procedamos a hacer un listado de las características de este sistema que estamos analizando. Primero que nada, diremos que el mecanismo de transferencia de calor es por conducción. El flujo de calor es unidireccional. Consideraremos coordenadas rectangulares. Nos encontramos en estado estacionario, puesto que las temperaturas en los extremos de la placa permanecen constantes. Esto implica que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es igual a 0. La conductividad térmica es variable con la temperatura y por lo pronto no tenemos generación de calor en nuestro sistema. Bien, ya que tenemos el listado de características del sistema, procedamos a plantear el modelo matemático. De acuerdo, todo comienza con la ecuación general de conducción de calor, dado que ya dijimos que no hay generación de calor en el sistema y que nos encontramos en estado estacionario. Este par de términos de la ecuación pueden ser simplificados como cero. Desarrollando el operador nabla, obtendríamos, y dado que de entrada propusimos que el flujo de calor fuese unidireccional, podemos simplificar este par de términos de nuestra ecuación, con lo que obtendríamos. Ahora bien, si nosotros utilizamos la ley de Fourier y lo sustituimos en nuestra ecuación, obtendríamos que la ecuación diferencial a resolver es esta, cuyo dominio está dado para toda x que se encuentra entre 0 y L. Ahora bien, para poder resolver esta ecuación diferencial necesitamos plantear nuestras condiciones de frontera. Como condición de frontera 1 tenemos que en x igual a 0, la temperatura es igual a un valor constante, al cual denominamos T1, y la condición de frontera 2 dice que en x igual a L, la temperatura también permanece constante y es igual a T2. Ahora sí, ya tenemos nuestra ecuación diferencial a resolver, el dominio para el cual es válida y un par de condiciones de frontera que necesitamos. Procedemos a resolver dicha ecuación separando nuestras variables y sustituyendo la conductividad por la expresión que describe el comportamiento de dicha conductividad como función de la temperatura, integramos de ambos lados y obtenemos, si volvemos a separar variables y volvemos a integrar, obtenemos esta expresión. Si se dan cuenta, en esta expresión tenemos una constante 1 y una constante 2 que provienen de las dos integraciones que realizamos para resolver esta ecuación diferencial. Como en algún momento voy a tener que despejar a la temperatura, porque el perfil térmico justamente es la temperatura como función de la posición, entonces voy a dejar a t cuadrada solita, voy a quitar ese beta sobre 2 para que en algún momento pueda yo
completar el trinomio cuadrado y con eso despejar a dicha temperatura. Entonces, si multiplicamos toda esta expresión por 2 y la dividimos por beta, obtendríamos... Listo. Ahora bien, procedamos a aplicar las condiciones de frontera en esta expresión para poder de aquí encontrar los valores de la constante 1 y de la constante 2 de integración. Simplificando el término que vale 0, ya tenemos un resultado de a cuánto equivale esta expresión. Por lo tanto, puedo venir y sustituirla en la parte de acá arriba en la ecuación original, con lo que obtendríamos... Listo. Ya conocemos el valor de la constante 2, por lo tanto mi única incógnita es la constante 1. Para poder calcularla, aplicamos la condición de frontera 2 y sustituyendo obtendríamos... Si se dan cuenta, aquí tenemos toda esta expresión que yo puedo despejar de esta ecuación de aquí abajo y desde luego venir y sustituirla a mi expresión del perfil de temperaturas o a la expresión de la cual yo puedo despejar el perfil de temperaturas. Entonces, primero voy a despejar esta expresión de aquí abajo, obteniendo... Y ahora sí, si se dan cuenta, esta expresión justamente la despejé de aquí y por lo tanto puedo ir y sustituirla a la expresión de la cual despejaré el perfil de temperaturas, con lo que finalmente obtendríamos... De esta expresión, lo que me interesa es despejar a la temperatura. Y si se dan cuenta, se presta perfectamente para completar un trinomio cuadrado perfecto de la siguiente manera. Para completar el trinomio cuadrado perfecto, calculamos la mitad del coeficiente del término del medio y lo sumamos elevado al cuadrado. Nada más que lo que sumo de un lado, lo tengo que compensar también sumándolo del otro lado. Y ahora sí, del lado izquierdo ya tengo un trinomio cuadrado perfecto, el cual puedo factorizar poniendo raíces cuadradas de los extremos, el signo que tiene el término del medio y todo iría elevado al cuadrado. Y si observan, de este lado derecho, donde al final del día tengo puras constantes, todos son puros valores numéricos, pero también forman un trinomio cuadrado perfecto, de tal suerte que también lo puedo factorizar como tal, poniendo raíz cuadrada de los extremos, signo del medio, y todo quedaría elevado al cuadrado. Finalmente, para poder despejar el valor de temperatura, que es el que yo quiero tener solito, pues le quitamos el cuadrado con raíz cuadrada y 1 sobre beta pasaría del otro lado restando, con lo que obtendríamos... Listo. Esta es la expresión que describe cuál es el comportamiento de la temperatura como función de la posición a lo largo del eje de la C. Finalmente podemos proceder a realizar una comprobación de que nuestros resultados son correctos. Por una parte sabemos que cuando X vale 0, la temperatura como función de la posición, es decir, la temperatura en X igual a 0, debería dar como resultado T1. Entonces, si en mi perfil térmico yo sustituyo X igual a 0, el resultado de la temperatura me debería dar como resultado T1. Vamos a ver si es cierto que este resultado se cumple. Sustituyendo, como todo lo que está dentro de este corchete lo estoy multiplicando por un 0, pues desde luego todo este término se simplifica y se convierte en 0. De tal suerte que hasta aquí lo que obtendríamos sería... Simplificando la raíz cuadrada con la potencia cuadrática, obtenemos... Recuerden que en el signo más menos, matemáticamente ambas soluciones satisfacen a la ecuación, sin embargo, físicamente solo uno de los dos signos tiene sentido lógico. En este caso, si tomamos el resultado positivo, obtendríamos
Si tenemos 1 sobre beta negativo y 1 sobre beta positivo, se simplifican, con lo que finalmente obtenemos que la temperatura en x igual a 0 es igual a T1, lo cual demuestra que lo que está hecho en México, pues está bien hecho. Aplausos, hemos hecho un buen trabajo. Vamos a comprobar la otra condición. La otra condición dice que en x igual a L, la temperatura evaluada en x igual a L debería dar como resultado T2. Veamos si se satisface esto en nuestra expresión del perfil térmico que obtuvimos. Realizando un poco de simplificaciones en esta expresión, tenemos L que multiplica, por acá tenemos L que divide, con lo que obtendríamos. Y si desarrollamos este binomio elevado al cuadrado, obtendríamos cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo. Tenemos T1 cuadrada que suma, T1 cuadrado que resta se simplifican. Tenemos menos 2 sobre beta por T1 y más 2 sobre beta por T1 que también se simplifican, con lo que obtendríamos. Luego espero que puedan ver con claridad que dentro de la raíz tenemos un trinomio cuadrado perfecto, el cual podemos factorizar como raíz cuadrada del primero, signo del medio, raíz cuadrada del último término y todo elevado al cuadrado. Simplificamos raíz cuadrada con potencia cuadrática, obteniendo, considerando la solución positiva, tenemos 1 sobre beta que resta, 1 sobre beta que suma, se simplifican y obtenemos finalmente que la temperatura en x igual a L es T2, lo cual desde luego ya sabíamos y una vez más comprueba que lo hecho en México está bien hecho. Pues bien, amigas y amigos, como pueden darse cuenta, este es el perfil térmico, es decir, la expresión que me permite calcular la temperatura como función de la posición a lo largo del eje de las X. Y bueno, pues espero que estos videos sigan siendo de utilidad para ustedes y sobre todo que les gusten. Ojalá puedan regalarme su apoyo, likes, compartiendo. Nos vemos en el próximo video, amigas y amigos. Hasta pronto.